¿Eres una de esas personas que piensas tú que la iglesia es tú enamorada? ¿Qué? Sí, tú enamorada. ¿En qué sentido? ¿Frecuentas a la iglesia mucho? ¿Ya asistes a la iglesia 6, 7, 8, 9 años, pero nunca has hecho un compromiso con la iglesia? Bueno, uno comienza a pensar si tú tomas en serio las cosas de Dios o no. Igual que la chica que está con su enamorado 6, 7, 8 años y el chico nunca le pide la mano. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Para Dios, su iglesia es importante. Tanto así que en Efesios capítulo 1, que estudiamos en enero, dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. La iglesia es importante para Dios. Y cuando decimos iglesia, es obvio que, espero que sea obvio, que no estamos hablando de este edificio. Y no estamos hablando de una institución como si fuera una ONG. Estamos hablando de nosotros. Somos la iglesia que se reúne aquí en este edificio en este momento. Y ahora, obvio que si tú amas a la iglesia, tú también te das cuenta que la iglesia tiene que pagar la luz, el agua, pintar las paredes, cosas así. Y vas a querer colaborar en estas cosas también, ¿no? Pero la iglesia somos nosotros. Eso es importante. Y ahora, Pablo había sido golpeado, maltratado, había predicado la palabra a muchas personas en muchos sitios y la gente tenía ganas de recibir noticias de él, saber qué es lo que le estaba pasando. Los efesios oraban por Pablo porque lo amaban, ¿no? Ellos participaban con Pablo en el ministerio y en su vida como hermano de varias formas, pero normalmente a través de la oración. Y por eso ellos quieren y necesitan información. Y cuando nosotros participamos y nos involucramos en las vidas de otros, podemos experimentar ese amor y orar por otros y ellos orar por nosotros. Y ahora una pregunta, ¿a qué hora termina el culto aquí los días domingos, más o menos? ¿A qué hora termina? ¿A la 1? Depende. ¿Por qué digo depende? Porque si somos nosotros el cuerpo de Cristo, la palabra culto, ¿qué quiere decir la palabra culto? Servicio, ¿no? Realmente el culto aquí termina, o debería terminar, cuando el Espíritu Santo te dice, ya has cumplido. Porque quizás tú vienes aquí y yo termino mi parte, entre comillas, y los músicos terminan su parte, entre comillas, a la 1, quizás un poco antes, quizás un poco después, pero quizás van a haber personas que necesitan oración. Y quizás tú tendrás que quedarte aquí hasta las 2, hasta las 2:30. O quizás tú necesitas oración. Y quizás necesitamos oración. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque es un poco, da una idea, es un concepto errado pensar que el culto es venir, cantar, alabar, saludarnos con un abrazo un ratito, escuchar la música, al final también y alabar al Señor y decir, me voy. Y por eso también nos gusta siempre hacer los almuerzos aquí. Y hasta los días cuando no hay almuerzo que estamos vendiendo para las misiones, pueden traer su almuerzo. Igual, los días que vendemos almuerzo, si tú quieres comer otra cosa, no estamos haciendo negocio. Queremos animarles a venir con su comida preparada si quieren, comprar algo en la calle. No les importa realmente si compras y nosotros o no.
La idea es vivir la vida en Cristo juntos. Y ahora yo sé que algunos no pueden, no hay problema. No estoy ahí en la puerta tomando apuntes quiénes son los que salen. No es eso, ¿no? Pero más que todo quiero incentivarles a ver que somos el cuerpo de Cristo y tenemos que amarnos. Pero es difícil para mí amarte y orar por ti si no tengo información. ¿Ok? Entonces el culto termina a la hora que Dios te dice que ya puedes ir. No es cuando Brian dice, amén, ya hemos terminado. Depende de lo que Dios te dice. ¿Ok? Claro que no es exactamente así. Estoy dando una ilustración. ¿Por qué digo así? Porque no solo estos días domingos, sino día de semana también tenemos que preocuparnos los unos por los otros. ¿Ok? Quizás serás ministrado o vas a terminar más ministrado después de la enseñanza por otras personas. Cuando tú compartes con la gente, tal vez tú ministrarás más a otras personas después del culto. Bueno, Pablo necesitaba las oraciones de las demás personas. Y si Pablo necesitaba las oraciones de las demás personas, ¿no será igual en mi caso, en tu caso también? Porque así es el cristianismo bíblico. Porque será muy difícil para ti orar por tus hermanos y pedir sus oraciones si no pasas tiempo con ellos y como consecuencia realmente no los conoces bien. Somos la familia de Cristo. Hemos dicho que queremos ser personas de oración y que la iglesia tiene que ser casa de oración. Pero si no tenemos información, es difícil llegar a esas metas. Y cuando oramos juntos, eso nos da otra herramienta para que cumplamos con lo que Dios nos manda hacer. Además, dice Juan, 1 Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, compañerismo, coinonía unos con otros. Eso que dice Cristo. Es parte de ser miembro, entre comillas, de coinonía. Es ese dar y recibir, ministrar y terminar siendo ministrado no solo por el pastor, sino por el mismo cuerpo del Señor. Si Pablo y los cristianos primitivos lo veían así, así es en nuestro tiempo también. Y así tiene que ser en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Pero Brian, en este momento por lo menos yo me encuentro muy bien. Honestamente, pienso que no necesito yo mucha oración en este tiempo. Bueno, si tú piensas así, quizás tú eres la persona que más necesitas oración. Quizás. Pero sí es cierto que a veces estamos muy bien. Y si es así, qué bueno. Si tú estás muy bien, compártelo conmigo para animarme a mí. Y si tú estás tan bien que no necesitas mucha oración en este momento, oras por mí. Porque yo lo necesito en todo momento. Y quizás cuando tú comienzas a orar por la persona que necesita la oración y escuches a esa persona, te vas a dar cuenta que tú también necesitabas oración. ¿No? Necesitas tú orar por los demás. Al orar por los demás, Dios comienza a obrar en tu vida y en la vida de tal persona y va uniéndolos en ese Espíritu del Señor. Entonces, estos últimos versículos de esta epístola a los Efesios es muy importante porque aprendemos cómo pensaban los cristianos primitivos. ¿Qué opinaba Pablo de su amistad con ellos? Siendo Pablo su pastor, el apóstol Pablo, no temía Pablo compartir sus luchas, sus debilidades, sus victorias
los detalles de su vida con las demás personas. Pero Brian, ¿no nos has dicho que una parte de lo que estamos aprendiendo en estas semanas es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Algunos tal vez dirían que si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no hay por qué contar o dar mucha información porque el Espíritu Santo sabe, Él nos va a guiar en cuanto a la oración. Además, así evitamos el chisme. Además, ¿no dice Romanos que el Espíritu Santo mismo ora cuando no sabemos cómo orar con gemidos indecibles? Claro que sí. La idea ahí es que cuando tú no sabes cómo orar, el Espíritu Santo ora. Pero no es pretexto para decir, bueno, no quiero saber y no es necesario porque tengo el Espíritu Santo. Eso es cuando no sabes cómo orar. Pero deberías saber a veces. ¿Me entienden? Cuando yo oro por ti y Dios obra y contesta nuestras oraciones, nuestra fe crece y nos regocijamos con la persona cuando consigue la victoria. Y hasta aquel momento que recibe la victoria, ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran también. Eso es muy importante. Estaba hablando con un hombre, un hermano hace unos días, y me dice, Brian, ¿sabes qué? Confío en Dios, pero paso por momentos cuando me pongo triste pensando en las consecuencias de mi pecado. Estoy enfrentando ciertas cosas que realmente me han hecho mucho daño por decisiones que yo he tomado. Y me pongo triste. Pero ¿sabes qué? En esos momentos de tristeza, pienso que Dios me está ministrando mucho. Yo digo, está bien, hermano, porque hay ciertos momentos cuando Dios permite que pasemos por momentos duros, difíciles, por tristezas, porque hay cosas que Dios nos quiere decir que solo puede decirnos esas cosas en momentos así. No es por gusto que en la Biblia existe un libro que se llama Lamentaciones. Nuestro Señor es el Señor de todo. No solo de los momentos de alegría, sino de los momentos cuando estamos mal. ¿Ok? Si pasas por un momento difícil, no es bueno pasarlo a solas. Ni siquiera Pablo guardó silencio cuando pasaba por momentos así. Cuando él estaba pasando por momentos difíciles, pedía oración de las personas. Pero Pablo no solo pedía oración en términos generales. Es lo que hacemos nosotros a veces, ¿no? Sí, ora por mí, por favor. Prefiero no decir mucho, pero ora por mí porque estoy pasando por un tiempo difícil. Así, sí, mejor lo dejamos así nomás. Claro que no es prudente contar tu vida a todos. A veces. Pero en el caso de Pablo, Pablo era muy transparente. Porque confiaba en Dios y tenía esa certeza de que Dios iba a obrar. Y por eso Pablo contaba todos los detalles. Tanto así que en 1 Corintios capítulo 2 dice Pablo, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Wow. Pero Brian, Pablo es el que escribe Efesios 6, que habla de la armadura de Dios, que tenemos que llevar cautivo todos esos pensamientos negativos que se levanten contra Dios. No tenemos por qué estar triste ni con miedo. ¿No nos has enseñado eso, Brian? Sí. Una pregunta. En el último mes, más o menos, que hemos estudiado la armadura de Dios, ¿cuántos de ustedes han tenido esa armadura bien puesta las 24 horas al día el último mes? ¿Cuántos han cumplido perfectamente con la armadura de Dios? Levanten la mano, por favor. Yo no. Yo he pecado bastante. Pablo también. Somos seres humanos. Somos pecadores todavía. A veces estamos con miedo. A veces estamos siendo tentados.
A veces estamos pensando cosas que no son. Y necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros. Tanto así que en 2 Corintios capítulo 1, Pablo dice lo siguiente: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria, discúlpeme, y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. O sea, Pablo no ocultaba sus luchas, sino hablaba con la gente. Pablo pensó en un momento que iba a morir. Algunos piensan que Pablo está diciendo aquí cuando dice que pensó que iba a morir, que Pablo estaba tan mal que hasta entró en su mente la idea de suicidarse. No sé si ha sido así o no. Pero sí conozco a personas, siendo personas cristianas, que han sido tentados con suicidarse. Siendo personas cristianas. ¿Creen eso? Yo conozco uno muy bien. Se llama Brian. Mi tocayo. No, yo. Siendo cristiano, pasé por un tiempo cuando yo estaba siendo tentado quitarme la vida. Quizás hay una persona que ha venido aquí hoy día y tú eres un creyente, tú eres cristiano, pero en estos días tú lo has pensado y te da vergüenza contarlo a una persona. Quiero que sepas que aquí, si estás luchando con esos sentimientos, no es bueno ocultarlo. Quiero que sepas que, por lo menos en mi caso, si tú me lo cuentas, no te voy a juzgar. Porque yo comprendo. Quizás hay una persona aquí que tú has pensado en esos días en abandonar la fe. Y lo tienes guardado como un secreto. ¿Cuántas personas aquí que son creyentes han sido tentados con abandonar la fe cristiana? Yo creo que casi todos, y no todos. Y si tienes por lo menos 5 años en la fe, y tú dices que nunca has sido tentado a abandonar la fe, bueno, espérate un ratito. O si no, quizás tienes mala memoria. No sé. Si tú te sientes muy solo o sola hoy día, no eres el único. Hay otros que también pasan por lo mismo. ¿Ok? Ojo, este lugar no es un museo para los santos. Es un hospital para los enfermos. Y tenemos que recordarlo. ¿Cómo estás? Ese es el título de esta enseñanza. ¿Cómo estás? ¿Cuántas personas en estos días están pasando por tentaciones muy fuertes? ¿Cuántas personas están pasando por desánimo en estos días? No dejes que el orgullo o la falta de fe te quite la oportunidad de recibir oración y amor aquí, hoy día. Nuestras oraciones valen mucho. Valen mucho. Lo vemos en la Biblia y lo vemos en nuestra iglesia también. Primero, cuando tú confiesas cuál es tu lucha, cuál es tu tentación, cuál es tu situación, solo al contarlo, ya comienzas a sentir mejor. Porque ya no es un secreto bien guardado. Muchas veces también te encuentras con una persona que te dice, así yo te comprendo, he pasado por lo mismo. Y mejor todavía cuando esa persona ora por ti. El domingo yo estaba sentado ahí y una persona me dice, Brian, ora por mí, tú ya sabes. Ok. Y comencé a orar por ese hermano. Y pasaron unos días, me escribe, me dice, por el Facebook, me dice, Brian, gracias por tus oraciones. Las cosas están mejor.
Qué lindo, ¿no? Qué bueno que me pidió oración. Y ahora, no es que yo soy pastor y por eso me pidió oración. Y siendo pastor, yo tengo una posición especial con... No, no es así. No. Me gusta lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, cuando dice, y Él nos libró y nos libra presente, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros. Curioso, ¿no? Pablo dependía y hasta dice que si ustedes oran por nosotros, Dios seguirá librándonos. Pablo creía en la oración. Y también creía Pablo que si la gente dejara de orar, Dios dejaría de orar tanto. Cuando muchos se enteran, muchos pueden orar. Y cuando muchos oran, muchos se regocijan cuando recibes tú la victoria. Y cuando muchos se regocijan por escuchar de tu victoria, su fe de muchos es animada y va creciendo. Las oraciones abren puertas en el momento adecuado también. Dice Pablo cuando escribe a Filemón, dice, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme. Quisiera verlos, quisiera viajar, pero estoy lejos. Pero si ustedes oran, me van a ver. Dependía de la oración o de las oraciones de la gente. ¿No? Dios nos ha dado un ministerio lindísimo que es el ministerio de la intercesión. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el libro de Ezequiel, que en el capítulo 22 dice Dios lo siguiente: yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya. Pero no he encontrado a nadie. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos y con el ardor de mi ira los consumiré. Haré que recaigan sobre ellos las consecuencias de su mal proceder. Palabra de Dios, el Señor. No es que por la falta de oración que Dios iba a hacer algo injusto, que Dios iba a destruir al pueblo porque por la falta de oración. No. Lo que pasa es que el pueblo ya estaba marchando hacia la destrucción. El pueblo merecía ser corregida, castigada. Pero Dios decía, si encuentro por ahí una persona fiel, una persona que se ponga a orar, interceder por mi pueblo, yo voy a cambiar. Imagínense el poder de la oración de una persona. Una persona. ¿Qué tal poder que tú tienes si tú eres cristiano? Y si tú te pones a orar. También me gusta porque en 1 Samuel, Samuel dice lo siguiente: lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Pecar no solo es robar, mentir, engañar, estafar, etc. Pecar en cuanto a nosotros como cristianos es dejar de interceder por los que necesitan del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces Pablo, siendo preso, terminó siendo usado por Dios porque la gente estaba orando por él? La meta es vivir como la iglesia primitiva en cuanto a las cosas que estamos viendo aquí. ¿Ok?